Esdras capítulo 7 versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. El título de este mensaje del sermón de la mañana es El corazón preparado de un ministro. Hace falta un breve contexto. Esdras y Nehemías. En la Biblia hebrea, un solo libro. ¿Dónde ubicamos a Esdras y Nehemías? Un solo libro en la Biblia hebrea, y que junto con el libro de Esther comprenden los libros históricos posteriores a la cautividad. Recuerden que la nación de Israel llegó a un punto de no retorno y Dios envió a una nación poderosa, los babilónicos, que destruyeron Jerusalén, destruyeron la adoración, el templo, todo, y llevaron a miles de judíos cautivos a Babilonia, desde Jerusalén hasta Babilonia. Luego de eso pasaron 70 años de cautiverio en Babilonia. Y luego, en los tiempos de Esdras y Nehemías, regresan algunos judíos a Jerusalén. El libro de Esdras y Nehemías relata el regreso de la cautividad de los judíos y lo hace en tres grupos. Un primer grupo en el 538 a.C., liderados por el gobernador Zorobabel, bajo el decreto del rey Ciro. Ahí en Esdras 1:2, interesante cómo este rey pagano decide y decreta hacer un templo para el Dios del cielo. 42.360, porque está eso ahí en Esdras mismo, está el conteo. Exiliados regresan otra vez a Jerusalén. En el 458, luego se da un segundo regreso, y esto bajo el liderazgo del sacerdote Esdras, durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia. Regresaron unas 1.800 personas. Y luego en el 444 a.C., un tercer regreso, no dice cuántos, no hay un detalle de cuántos regresaron, se hace bajo el sacerdote Nehemías durante el mismo reinado del rey Artajerjes de Persia. Esdras y Nehemías hablan precisamente del regreso de los judíos desde Babilonia hasta Jerusalén. ¿Cuánta responsabilidad tuvieron estos hombres que Dios llamó? Que Dios llamó para liderar junto con el pueblo de Israel el regreso a su tierra desde Babilonia. Para un gran y largo regreso. Sí, estamos hablando de 1.500 kilómetros, de un viaje de casi 4 meses a pie. Los primeros 5 versículos, vámonos a Esdras 7, por favor. Esdras 7 del 1 al 5, se relata una genealogía del sacerdote Esdras. Lea conmigo. Dice Esdras 7:1, pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meriatot. Versículo 4, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Usted va a encontrar cosas interesantes. Va a ver, por ejemplo, ahí que ¿a dónde llega la genealogía de Esdras? ¿A dónde llega? Mira el versículo 5. ¿A dónde? A Aarón. ¿Quién era Aarón? Hermano de Moisés. ¿Quién era Aarón? El primer sacerdote. Si eso es así, entonces Esdras era un sacerdote. Era un sacerdote. Pero vemos también personajes destacados, tal vez como Sadoc. Ahí en el versículo 2, Sadoc, que fue un sacerdote fiel al rey David. Ahí en primer libro de Reyes, capítulo 2, verso 35. Vemos en el versículo, por ejemplo, 5, vemos al sacerdote Fines. ¿Sabes quién fue Fines?
Ese sacerdote que tuvo gran celo por Dios, y cuando el pueblo de Israel estaba pecando frente a la presencia de los sacerdotes y toda la nación, tanto que un judío estaba con una mujer extranjera teniendo relaciones íntimas ahí en la tienda, vino este sacerdote llamado Fines y los atravesó por el vientre a estos pecadores ahí delante de la presencia de Dios. Ese hombre mostró gran celo por el Señor, por Dios. Eso está en Números 25. Y vemos también a Eleazar, que fue otro sacerdote, hijo de Aarón. Y también vemos a Aarón, el sumo sacerdote, el primer sacerdote. Entonces, ¿qué nos dice esta genealogía? ¿Qué nos dice? Cuando nos acercamos a la Escritura, vamos a encontrar siempre en la palabra de Dios mandamientos claros y literales para los santos de todos los tiempos. ¿Entiende eso de mandamientos claros y literales, específicos, explícitos? Id y haced discípulos. ¿Qué tiene que hacer? ¿Pensarlo? ¿Ponerlo a votación en su corazón? No, tiene que ir y hacer. Pero también es importante que cuando nos acercamos a las Escrituras vamos a encontrar muchas veces principios que están sobreentendidos o implícitos en los textos narrativos. Usted no encuentra mandamientos literales, pero encuentra en cierta forma patrones sobreentendidos en los textos narrativos. Por ejemplo, cuando yo leo la genealogía de Esdras, yo puedo entender lo siguiente. Primero, que Esdras era un sacerdote descendiente de Aarón. ¿Está claro eso? Esdras era un sacerdote descendiente de Aarón. ¿Es significativo eso? Es significativo eso. Le cuento que cuando se dividió el reino de Israel en el reino del norte y el reino del sur con Judá, el reino del norte, que luego se llamó Samaria, estableció su propio sistema de adoración. Samaria en el norte y Judá en el sur. Samaria no quiso que la gente de Samaria baje a Jerusalén, no. Porque ellos dijeron, si la gente va a bajar a Jerusalén a adorar, se van a quedar ahí. Así que, ¿qué hicieron los samaritanos? Hagamos nuestro propio templo, tengamos nuestro propio monte, el monte Gerizim. Y los sacerdotes, no son los levitas solamente los sacerdotes, no importa. Pongamos nuestros propios sacerdotes y establezcamos nuestras propias reglas. ¿Eso resulta pecaminoso? Claro que sí. Tú no puedes establecer tus propias normativas para acercarte a Dios. No puedes hacerlo. Dios había determinado que una tribu era la dedicada al ministerio, y esos eran los levitas. Y Aarón era un levita. Y si Aarón era un levita, sus descendientes eran levitas. Y Esdras entonces era un sacerdote. Por eso es importante ver esto. Era un sacerdote dentro del orden de Dios. Estaba establecido por Dios para este oficio en el antiguo pacto, porque tenía la habilidad en la exposición y entendimiento de la ley de Dios. Mira el versículo 6, dice que era un escriba diligente. Léelo ahí, era un escriba diligente. Era un sacerdote diligente, o sea, tenía ese oficio. Entonces, número 1, era un sacerdote descendiente de Aarón. Número 2, era un escriba diligente en la ley de Dios. Número 3, era un líder reconocido por la congregación de Israel. Y eso lo puedes ver en el verso 7. Ahí tú ves a todos los que vinieron con él. Y no solo eso, sino que también, ¿quién más lo está autorizando a él? El rey Artajerjes. ¿Es significativo todo esto? ¿Es significativo? Claro que sí. Cuando vamos al nuevo pacto, dejemos el momento del antiguo pacto y vamos al nuevo pacto, no menciona la palabra de Dios algo con respecto a aquellos que están al frente en liderazgo de las iglesias locales, la forma en que las personas que son llamadas para el ministerio sean reconocidos y cualificados en las iglesias locales. Primera Timoteo capítulo 3 y Tito 1 nos muestran muchas cualificaciones que deben tener los ministros
Porque si tenemos en el antiguo pacto, por eso le estaba diciendo, el sentido de que tenemos sobreentendido el orden que Dios quiere cuando Dios levanta precisamente hombres de Dios, ministros de Dios, en este caso Esdras y luego Nehemías y también Zorobabel, también relatado en los primeros capítulos del libro de Esdras. ¿Encontramos algo parecido en el nuevo pacto, en el tiempo de la iglesia? Claro que sí. Tenemos un listado muy cualificado de 1 Timoteo 3 y de Tito 1. ¿Cómo deben ser reconocidos los que están al frente en liderazgo? Por lo menos 1 Timoteo 3 nos dice que sean irreprensibles, que sean sin tacha, que sean maridos de una sola mujer, que sean sobrios, prudentes, decorosos, hospedadores, aptos para enseñar, que no se han dado a los vicios, que no sean peleones, que no sean codiciosos de ganancias deshonestas, que sean amables, apacibles, que no amen el dinero, que gobierne bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción, que tengan buen testimonio de los de afuera. ¿No ves un orden claro de Dios en este asunto? ¿De dónde tomó Dios allá en el antiguo pacto? ¿De dónde lo sacó a Esdras? Sacerdote, era levita. Y hoy, ¿de dónde salen estos líderes? De las iglesias locales. ¿Dónde se forman? En las iglesias locales. No se forman en los seminarios, no se forman en los colegios teológicos, no, se forman ¿dónde? En las iglesias locales. Segunda a Timoteo capítulo 2, versículo 2. Pablo le dice a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para que también estos enseñen a otros. ¿Dónde se da ese ambiente? En la iglesia local. ¿Acaso Pablo no le dice a Timoteo? ¿No le dice a Timoteo cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es columna y fundamento de la verdad? ¿Dónde sacamos a los líderes? Es en las iglesias locales. Los que enseñan son reconocidos, son cualificados. Pero si tú eres entusiasta, tal vez me vas a decir: pero ¿puedo yo tener un grupo de estudio en mi casa? Estudio bíblico en mi casa. Pero déjame decirte que consideremos la normativa que nos da las Escrituras, que nos da la Biblia, que nos da la palabra de Dios. El liderazgo se desarrolla dentro de la iglesia local y quien quiera que enseñe en la iglesia debe ser designado según las reglas establecidas por Dios. Debe haber un ministerio designado por Dios, debe haber un ministerio reconocido por la iglesia local. Pero pastor, usted está cortando el deseo de muchos. Pero es que, o una de dos, o consideramos lo que nos dice la Escritura, consideramos la normativa de la Escritura, o al final, de buenas intenciones, se hacen muchas cosas que terminan mal. Hoy estamos en un tiempo donde cada uno deja de lado los principios de la doctrina y hace lo que mejor le parece. Se enseñan muchas cosas sin control, no existe una vida de iglesia. No hay ministros aprobados realmente, no hay ministros aprobados, y por muy buenas intenciones que tengan, se deja a un lado la normativa de la Escritura. Esdras, regresando a Esdras, no solo tenía un ministerio designado por Dios, sino también reconocido por el pueblo, y reconocido por, cuando digo el pueblo, por la nación de Israel, y reconocido incluso por los de afuera. Ahí Artajerjes es quien lo comisionó y le dio algunas cosas que tenía que llevar para que se pueda terminar de edificar la casa de Dios allá en Jerusalén. Entonces tenemos un ministerio designado por Dios en el sacerdote Esdras. Es designado por Dios, pero mire el versículo 6, es un ministerio también reconocido. Dice el versículo 6 que este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Mire eso. El ministerio designado por Dios en Esdras ahora especifica su diligencia en la ley de Moisés. Dice claramente el versículo que era un escriba diligente en la ley. Y no tanto como alguien que saca copias de la ley, no, sino alguien versado en su conocimiento, había estudiado a fondo la ley, había sido instruido en él,
bien instruido, y estaba abundantemente calificado para enseñarlo a otros. Era un eminente doctor en la ley, que eso es lo que nos dice el versículo 10. Y el mismo rey Artajerjes le concedió todo lo que éste pidió. Lo que esto muestra la influencia divina del Dios de Esdras sobre el corazón del rey Artajerjes, impulsándolo a conceder lo que le pidió, incluso todo lo que él deseaba. Y este detalle usted lo puede ver en el versículo 11 al 26, ahí está la carta. Esdras la incluyó aquí. Mire el versículo 11, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos de Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo. Miren cómo se expresa el rey Artajerjes. Versículo 13, por mi orden es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a Judea y Jerusalén. Versículo 15, a llevar plata y oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel. Versículo 16, toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, las ofrendas voluntarias. Mire esto, Esdras no es que estaba por ahí como un predicador itinerante, no recogiendo, no, tenía realmente un apoyo clarísimo para ir a todas las provincias de Judea y solicitar esto de parte del rey Artajerjes. Versículo 17, comprarás diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas, sus libaciones. Mira, versículo 18, y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Versículo 21, y por mí Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pide el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, les conceda prontamente. ¿Hasta cuánto? 100 talentos de plata. Son algunas toneladas, hermanos. No tengo el dato exacto ahorita. 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos. Es una cantidad grande. Versículo 23, todo lo que os es mandado por el Dios del cielo, sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Versículo 26, y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. La mano de Dios estaba con Esdras. ¿Cómo este hombre cualificado, reconocido, recibe esta orden? Debes saber que cuando es el tiempo de Dios, todas las cosas son favorables para sus escogidos. Escucha lo que te voy a decir. Cuando es el tiempo de Dios, todas las cosas son favorables para sus escogidos. Aún en tiempo de angustia, de tribulación, de persecución, el tiempo de Dios es favorable para su obra y su reino. Este es el tiempo de Dios en Esdras. Pensemos en un gran hombre del Nuevo Testamento, Pablo. Pensemos en Pablo. Cuando fue convertido al Señor camino de Damasco, aproximadamente estuvo 10 a 12 años entre su llamamiento y el principio de su ministerio de los gentiles. Estuvo 3 años en el desierto de Arabia recibiendo enseñanza, y eso está relatado en Gálatas capítulo 1. Viajó a Jerusalén, volvió a su pueblo natal de Tarso para 4 años más. Eso está relatado en Hechos 9. Y entonces fue reclutado por Bernabé a ir a enseñar a la iglesia en Antioquía por 1 año entero. Imagínense, casi 14 años antes de poder iniciar ese llamamiento a los gentiles. Fue un tiempo de consagración. Yo les pregunto, ¿puedes ver tú el tiempo de Dios apropiado? Pensando en el apóstol Pablo, ¿quién evaluó el tiempo de Pablo de su consagración? Antes de que tú veas al Pablo que sale en los viajes misioneros. No, a veces muchos piensan que Pablo se convirtió en Damasco y ya no pasó mucho tiempo, que ya estaba
llevando el mensaje a los gentiles. No, por lo menos 12, 14 años de consagración. ¿Quién evalúa ese tiempo? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? ¿Lo hace una organización misionera? ¿Lo hace un seminario? ¿Lo hacen los pastores que se escuchan por internet? ¿Quién evalúa esa consagración? ¿Quién lo hace si no es la iglesia local? Una iglesia que cuenta con un liderazgo aprobado por Dios. Es importante considerar esto. Cuando Dios obra según su propósito soberano, Él llama o escoge hombres para que lideren a otros hombres. Y esto es lo que está pasando aquí con el sacerdote Esdras. Mira el versículo 7, avancemos, Esdras 7:7. Con Esdras subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, y los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes, y llegó a Jerusalén en el mes 5º del 7º año del rey. Ahí nos está dando quiénes subieron y qué tiempo se demoraron en llegar. Nos dice que solo algunos subieron porque muchos se habían establecido en Babilonia. Ahora, no era este un ejército, sino que eran civiles, eran personas. Había mujeres, había niños. Y este es un detalle importante porque ¿qué distancia está Babilonia de Jerusalén? Son 1500 kilómetros. Son 4 meses de viaje. Son caminos rústicos y clima desierto. Además de eso, en el capítulo siguiente, en capítulo 8, mira el verso 21, precisamente Esdras publica ayuno, dice. ¿Saben por qué publica ayuno? Porque ellos van a emprender ese viaje y él no acepta la ayuda del rey. Porque si Esdras va comisionado por el Dios del cielo, ¿quién sino el Dios del cielo que lo va a guardar? Mira el verso 21 de Esdras 8, el capítulo siguiente. Y publiqué ayuno allí junto al río Ataba para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del camino del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, ¿qué le habían dicho al rey? La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, más su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Versículo 23, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y él nos fue propicio. Esdras está pensando y diciendo, bueno, si yo voy y le pido ayuda al rey para ese largo viaje, ¿dónde entonces está el Dios que proclamamos? ¿Dónde está el Dios que nos guarda? ¿Dónde está el Dios que nos protege? Y claro, esto es una aplicación para la iglesia de hoy también. Cuando la iglesia tiene que hacer la voluntad del Señor y no aferrarse a artificios humanos. Confiar en el Señor del cielo. Pero mira el versículo 23. Hay ahí ayuno, hay oración. Aquel que confía en el Dios del cielo y le busca en oración y le busca en ayuno, recibe la respuesta de Dios. No fue al rey, no fue al rey. ¿Para qué? Para que la gloria sea de Dios mismo. Y asimismo la iglesia tiene que ir al Señor. Y en todo lo que hace tiene que ir donde el Señor. Y tiene que buscar lo que el Señor manda a través de su palabra. Si vamos a evangelizar, ¿cómo nos manda el Señor a evangelizar? Nos manda a proclamar su evangelio. Nos manda posiblemente a tocar puertas, a visitar la comunidad, a donde seamos rechazados. No, pero hagamos algo diferente. Tal vez hagamos un gran banquete aquí en este lugar, invitemos a muchas personas y de seguro se le llena el lugar, pastor. No queremos artificios humanos, queremos obedecer la Escritura. Queremos confiar en el Dios del cielo. Queremos doblar rodilla y proclamar al Señor. Y Señor, ayúdanos. Padre, estamos haciendo tu palabra. No estamos recurriendo a cosas humanas. No estamos recurriendo nosotros al esfuerzo humano. Estamos yendo a la oración, al clamor. Porque tú lo puedes hacer, Señor. Y no solo eso, sino que mira el versículo 15 de Esdras 8, un poquito antes. Esdras los reúne, dice, junto al río y acampa 3 días allí antes de salir a Jerusalén y resulta que los levitas no estaban. Quiero que veas la responsabilidad de quienes Dios llama. Van a avanzar y no están los levitas.
está por partir y resulta que no hay levitas. No están los levitas. ¿Y qué tiene que hacer? Mandarlos a llamar, mandarlos a buscar. Y esta es la figura de liderazgo que Dios quiere establecer precisamente. No confiando en cuestiones humanas. Aquel que tiene esta responsabilidad tiene un peso grande. Esdras está ahí, está llevando a todo este grupo. Está por cruzar un largo trayecto y está viendo que vayan los levitas y no solo eso, sino también todos los tesoros del rey y todas las cosas que llevan de valor, confiando en el Dios del cielo. Dios está llamando precisamente a este hombre. Dios llama a este hombre para esta obra. ¿Puedes ver la importante figura de liderazgo que Dios establece? Y es así como la obra del Señor en su iglesia lo es hoy también. Es interesante cómo Dios establece primero ese liderazgo en las iglesias locales, incluso antes de establecer un mismo cuerpo de ancianos que gobiernen las iglesias. Si pensamos, por ejemplo, en la labor misionera de Pablo. Pablo iba por varias ciudades en su primer y segundo viaje misionero. Y Hechos 14:21 relata que Pablo estuvo en ciertos lugares como Listra, Iconio, Antioquía, y estuvo confirmando a los discípulos y exhortándolos a que permaneciesen en la fe. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Quiero que tú veas, por favor, así como tenemos a un Esdras en el Antiguo Testamento, encargándose de regresar a los judíos, a la nación, donde antes estaban sacándolos de Babilonia para regresarlos a Jerusalén. Acá tenemos a un apóstol Pablo, que está recorriendo varios lugares, que está formando discípulos en varios lugares y estableciendo iglesias. Es una labor de carga. Pablo mismo dice que él está preocupado por las iglesias locales, por su crecimiento. Luego tenía que regresar para establecer y nombrar ancianos en las iglesias locales. Esa es una labor de liderazgo. Eso es una labor que Dios carga en ciertas personas que están dispuestos a sufrir todos estos padecimientos. Si Pablo le puede decir a Timoteo, tú has seguido mi doctrina, mi conducta, has seguido mi propósito. La pregunta es, ¿estás dispuesto tú también a seguir de la misma manera? Mirando ya no tu propia vida, sino realmente llevando y cargando esa gran obra y responsabilidad que Dios pueda dar. Yo les decía a los varones, hay una gran responsabilidad de Dios para ustedes. Y definitivamente las mujeres pueden ser muy capaces, pero los requisitos que encontramos en las Escrituras, marido de una sola mujer, son para varones. ¿Están dispuestos ustedes también a seguir adelante, a tener esa gran responsabilidad, ese gran peso en el Señor? Así como lo tuvieron estos hombres. Podemos ver entonces, considerando al apóstol Pablo, dejando a un Tito para que ponga orden en las iglesias de Creta y estableciese ancianos. O considerando también a un Timoteo para que no imponga con ligereza las manos a ninguno. ¿Quién tenía esa carga? Les pregunto yo. ¿Quién tenía esa responsabilidad? Así como Esdras. Pablo tenía esa gran responsabilidad. Y él estaba formando a otros hombres también de la misma manera. El versículo nos dice que la mano de Dios estaba con Esdras. El versículo 9. Y el primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Ya conocemos las cualificaciones que tenía Esdras. Era sacerdote descendiente de Aarón, tenía la habilidad y el entendimiento de la ley de Dios y era un líder reconocido por la congregación y había sido enviado por el rey. Considerando los requisitos, fue ratificado por los sacerdotes y levitas y cualificado por la congregación de Israel. Pero ¿cómo entendemos que la buena mano de Dios estaba sobre Esdras? La mano de Dios estaba sobre Esdras y no sobre el grupo.
Es lo que el texto me está diciendo. Si pensamos hoy en día, la mano de Dios está sobre la iglesia y no sobre el predicador, el proclamador. Pero ¿cómo entendemos entonces lo que el texto está diciendo aquí o lo que quiere decir con respecto a Esdras? Sí, debemos considerar el enfoque que hace la Escritura al mostrarnos la mano de Dios sobre Esdras como el líder. Escucha aquí, no vemos privilegios, no vemos reconocimientos, no vemos aplausos. Aquí lo que vemos es un gran nivel de responsabilidad. Podemos decirlo de una manera. Si Esdras cae, todo se viene abajo. Si el líder cae, todo se viene abajo. Y esto habla, por favor, no habla esto de privilegios, no habla de elogios. Esto habla de una gran responsabilidad y peso. Y si estamos hablando y tomando la figura y el patrón de Esdras para los ministros de hoy, ¿estás dispuesto a vivir fuera de los privilegios? ¿Estás dispuesto a vivir fuera de las comodidades? ¿Fuera del aplauso de otros? ¿Estás dispuesto a cargar muchas veces con gran responsabilidad? Esdras es un patrón, un prototipo para los ministros de cómo la mano de Dios debe estar con todos nosotros, pero en especial sobre los que llevan la carga de una gran responsabilidad. Yo te pregunto, ¿cuántos talentos puedes llevar? ¿Cuántos talentos puedes llevar? ¿Recuerdas las parábolas de los talentos? ¿Recuerdas que el rey de la parábola dio a uno 10, a otros 5 y a otros 1 talento? ¿Cuántos puedes llevar? ¿O piensas tú que Dios tiene preferidos? ¿Que Dios tiene protegidos? Déjame decirte que al final todos somos siervos inútiles, como lo dice Lucas 17. Lo que tenemos que hacer en el Señor, lo tenemos que hacer en el Señor. Y no esperamos el aplauso por lo que hacemos para el Señor. Pero así como Cristo se maravilla con la fe de un centurión romano, asimismo Dios no despreciará un corazón que se rinda a su señorío y esté dispuesto a dar su vida por la causa del Evangelio. El Señor lo dice: el que quiere guardar su vida la perderá, el que la pierda por causa de mí la hallará. O un Pablo que decía: yo estoy llamado a predicar el Evangelio. Hay una carga impuesta. Nadie tiene que estarlo diciendo a Pablo lo que tenía que hacer. Él tenía una carga impuesta. Tenía que anunciar el Evangelio, para eso fue llamado. Y esto es lo que se detalla en el corazón de Esdras. Y esto es lo que se detalla en el corazón de todo ministro de Dios que quiere llevar esas mismas responsabilidades, que quiere tener ese mismo peso ministerial. Esto va más allá de ser apto para enseñar. Estamos hablando de los ministros. Y yo quiero que sepas que la iglesia no va a decir: pero pastor, yo nunca voy a ser llamado. O puede ser que una mujer de las que están aquí presentes diga: esa prédica no es para mí, esa enseñanza no tengo nada que ver. Déjame decirte que muchas iglesias caen. ¿Sabes por qué? Porque las iglesias no saben cualificar, no saben reconocer conforme las normas de Dios. Quienes están al frente son los que sonríen bien, son los que hablan bonito, son los que se expresan, tienen un buen diálogo, tienen un buen léxico, le sonríen a todo el mundo. Pero esas no son las cualificaciones que debe tener un hombre de Dios. Incluso pueden tener muchos seminarios, muchos títulos, pero eso no los hace ser aprobados como ministros. Ahora, claro, puede ser que esté en esa labor de servicio, pero la carga que encontramos aquí en Esdras, la carga que encontramos en Pablo, ¿quién la puede sobrellevar? ¿La puede sobrellevar? Mujer de Dios,
Tal vez que tienes a tu esposo, o tú piensas o has pensado que tu esposo sencillamente se ha casado contigo para vivir, tener una casa y tener hijos bonitos y asistir a la iglesia todos los domingos y ya, esa es la vida que vas a tener. ¿Dónde está tu mirada en el Dios del cielo? ¿Dónde está la mirada de esa mujer virtuosa que está trabajando para que Dios pueda levantar el liderazgo de ese marido? ¿Dónde está? ¿Acaso el Señor no dijo claramente, mira en los campos, la mies es mucha, son pocos los obreros? Orad al Señor para que envíe obreros a su mies. ¿Y tú, mujer de Dios, qué vas a hacer? ¿Estás orando por tu marido? ¿Estás clamando por tu marido? ¿Estás orando por él? ¿Y tú, hombre de Dios, qué estás haciendo ante esta evidencia? ¿Quieres lo fácil? ¿Quieres lo cómodo? Es que eso sucede hoy. Lamentablemente los ministros de hoy están esperando el aplauso, están esperando el reconocimiento, están esperando los méritos y los elogios humanos. No vemos eso aquí. No vemos eso aquí. Vemos una carga realmente y una labor que este hombre de Dios, Dios lo llama, lo cualifica, la iglesia lo reconoce, la congregación de Israel, en el caso de Esdras, lo reconoce. Y claro, va a haber muchas dificultades, pero el propósito es seguir adelante. Y ahí podemos llegar al versículo 10, que resume estos primeros versículos 9 que vimos. Esdras había preparado su corazón. ¿Tú has preparado tu corazón? ¿Para qué? ¿Para qué has preparado tu corazón? ¿Para vivir cómodamente el cristianismo? ¿Tú crees que sentarte y escuchar es suficiente para la labor que hizo el Señor Jesucristo? ¿Qué dijo en una ocasión a los que se animaban? La gente a veces se anima con los ministerios, ¿no? Señor, queremos seguirte donde quiera que vayas. ¿Estás seguro que quieres seguirme? ¿Estás seguro? Las zorras tienen sus madrigueras, las aves tienen sus nidos. Déjame decirte, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Estás seguro que quieres seguirme? ¿Has preparado tu corazón para qué? Para inquirir la ley de Jehová. Pero, ¿abres las Escrituras? ¿Lees atentamente la palabra de Dios? ¿O todavía te conformas sencillamente con planificaciones de lectura bíblica? No digo que sean malas, pero lamentablemente la gente ya leí esto, pero estoy seguro que si les pregunta de qué leyeron ni se acuerdan, porque no hay lectura comprensiva de las Escrituras. Aquí hay un hombre que había planificado su corazón para inquirir, para investigar, para escudriñar, para observar atentamente la ley de Dios. Había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. ¿Y qué más? Para cumplirla. Es que parece absurdo que la ley de Dios, que alguien pueda decirme que lee la ley de Dios y que conoce la ley de Dios, pero no vive de acuerdo a la ley de Dios. No vive de acuerdo a la palabra. ¿Por qué te engañas? Si tú lees las Escrituras, si tú dices que las Escrituras son para ti, tu norma, son para ti tu regla, tu norma de vida, pero no vives de acuerdo a las Escrituras y estás viviendo fuera de la voluntad del Señor, ¿por qué te engañas? Para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla. ¿Y saben por qué es importante cumplirla? Porque eso da la evidencia, hermanos, frente a otros. Porque dice que también Esdras, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Tú te imaginas acercarse a alguien para enseñarle la palabra de Dios y la persona que está siendo enseñada te mira y te dice, pero tú no vives lo que predicas? No eres autoridad para mí. No puedes tú pretender ser un lector, ser un observador atento de las Escrituras y no vivir de acuerdo a la palabra, porque no podrás enseñarla ni a tu esposa ni a tus hijos. Al final, uno de los requisitos de un ministro cualificado es gobernar bien su casa, pues. Bien dicen las personas antes de ver iglesia, mira primero tu casa, mira primero tu hogar. Tienes una esposa que se sujeta, que se somete a las Escrituras, tienes hijos piadosos que viven de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Estás dispuesto entonces, considerando lo que había hecho Esdras, lo que él se había propuesto,
¿Estás dispuesto al desaliento? ¿Estás dispuesto al rechazo? ¿Estás dispuesto a las penalidades? Esa cita de 2 Timoteo 2:9. Pablo dice, por el evangelio, sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, dice. A modo de malhechor. Una de las cosas con las cuales se lucha grandemente aquí en el ministerio es precisamente cómo las personas miran a los ministros. Y eso se lucha bastante con eso. ¿Saben por qué? Porque las personas, como bien dicen, por lo que ven juzgan. Y yo no trato, hermanos, de estar aquí con terno y corbata para que usted me vea como un ministro exitoso. No, no es mi propósito. Pero entiendo que esto me da formalidad porque también este púlpito es para la proclamación del evangelio. Y si en el mundo, cuando vas a un evento público, te arreglas bien, ¿cuánto más hacerlo para el Señor? Pero a veces, muchas veces las personas juzgan y dicen, claro, es para aparentar. No aparentar nada, hermanos. Eso es algo con lo que se lucha muchas veces. Esta es una iglesia que teme a Dios, es una iglesia que no se caracteriza por cosas esplendorosas. Lo importante es que sea una iglesia conforme al corazón de Dios. Y quien lleva y proclama el mensaje del evangelio, que sea un ministro cualificado y reconocido. Pero yo sé que muchos no me conocen tal vez los más cercanos, los miembros me conocen y saben que aquí no estoy para alardear. Este púlpito no es para alardear. Este púlpito no es para sacar pecho. Este púlpito es para mostrar la gracia de Dios y la disposición que hay para sufrir penalidades, padecimientos y todo lo que sea por respecto al evangelio. Yo sé que los tiempos tal vez no ayudan mucho, pero llegará un momento en que la iglesia sea perseguida y usted verá con sus propios ojos cómo los hombres de Dios permanecen firmes y fieles ante las dificultades. Y si tenemos que mirar a alguien, ¿a quién vamos a mirar? Aquí vamos a mirar. Sí, tenemos a un Pablo, pero Pablo no está aquí. Pablo dejó sus escritos, ¿sabes para quién? Para Timoteos, para Titos, para Epafroditos, para hombres de Dios que se levanten en las iglesias, no solo porque sean aptos para enseñar, sino que estén más dispuestos a sufrir padecimientos para la proclamación del evangelio. Eso es más que ser apto para enseñar. Eso los hace un verdadero ministro de Cristo. Este es el corazón preparado de un ministro fiel. Aprender con diligencia la ley de Dios para cumplirla, pero también para enseñar a los suyos, con gran responsabilidad y liderazgo aprobado.